Muchísimas gracias por la invitación a esta actividad. Es un gusto realmente poder tener el espacio, ¿verdad? Y la oportunidad para compartir un poquito sobre lo que vine trabajando. Y puntualmente, bueno, yo les voy a comentar brevemente qué fue lo que realicé para elaborar el informe y, bueno, básicamente este ensayo sobre las fake news y las teorías conspirativas y si deberíamos preocuparnos sobre las mismas. Antes de iniciar, creo que sería importante señalar que el origen un poco de la preocupación y lo que motivó muchísimo a elaborar este estudio fue básicamente tratar de generar un acercamiento inicial y bastante exploratorio sobre cómo poder acercarme a entender las teorías conspirativas y las noticias falsas sobre dos cuestionamientos principales. El primero de estos es pues justamente tratar de entender un poco por qué es que ambos fenómenos están teniendo tanta acogida dentro de nuestras sociedades y también ver si estas representan algún tipo de peligro para nosotros. Sobre esta base, bueno, básicamente yo trabajé y adopté un enfoque teórico donde partí de la interrelación entre diferentes planteamientos teóricos que aportan autores como Manuel Castells, Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, y básicamente, bueno, el interés mío fue poner justamente el foco dentro de cuáles son sus aportes en términos de las transformaciones e impactos que están teniendo las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras sociedades y partí del hecho de que, bueno, la revolución tecnológica como un fenómeno ha venido a trastocar las bases materiales de nuestras sociedades de tal modo que no solamente está generando diferentes procesos que se expresan en formas muy distintas, sino que también debemos entenderlo como la génesis bueno, no solamente la génesis, sino la cristalización de un proceso que se dio producto de las reestructuraciones globales del capitalismo desde 1980 y que están perdurando hasta la actualidad. De hecho, Manuel Castells aporta un concepto que es central, que es el de capitalismo informacional, para referirse justamente a este proceso de cambio tecnológico, ¿verdad? Y de esta integración de las tecnologías de la información y la comunicación que lleva a producir innovación tecnológica, a buscar flexibilización también laboral, digitalización y cambios en las dinámicas productivas y que tiene como correlato también el surgimiento de un tipo de sociedad distinta que él denomina como sociedades informacionales, en las cuales se caracteriza, ¿verdad? O se dan ciertos rasgos en particular muy específicos como la desestructuración de ciertas formas de organización social tradicionales e instituciones también vinculadas mucho a el Estado-nación y ese rol también garante de ciertos derechos políticos, sociales y económicos y también de cierto modo a la construcción de ciertas certezas a partir de esto y cómo justamente ese desgaste y pérdida de legitimidad de estas instituciones y organizaciones, ¿verdad? O formas de organización social, llevan a la búsqueda de nuevas identidades y a la construcción de formas y vínculos sociales específicos. Entonces, en este contexto también se puede partir del hecho de que el ciberespacio, las plataformas digitales y las redes sociales vienen a constituirse en un nuevo nicho o una oportunidad para que se canalicen y se construyan nuevas formas de expresión ciudadana al margen del sistema político, también cómo se puede canalizar diferentes formas de malestares sociales ante pues la incapacidad de las instituciones para responder a las demandas ciudadanas y a partir de esto también se puede construir comunidad o vínculos societales específicos. El problema de esto tal vez es que, bueno, en un ambiente donde hay un mar de información y cierto tipo de tendencias que se pueden dar, las noticias falsas y teorías conspirativas pueden también ser un caldo de cultivo para generar y construir identidades y comunidades sobre la base de contenidos que pues también tienen ciertos impactos negativos sobre las personas y sobre las democracias como tal. Eh, Sobre la base también de este enfoque
teórico, yo elaboré una metodología en donde adopté un enfoque cualitativo y básicamente pues hice un análisis documental de diferentes fuentes de información emitidas entre 2018 y 2021 y a partir de esto elaboré un modelo de análisis temático donde básicamente lo que hice fue estructurar y analizar la información en 4 ejes distintos, tratando de entender el concepto de noticias falsas y teorías conspirativas, la parte también del impacto y las explicaciones que ayudan a entender por qué es que este tipo de contenido pues afecta a las personas y la gente lo cree a pesar de lo ridículo o inclusive lo poco creíble que suele ser cierto contenido. Y en tercer lugar, le presté atención también al tema de cómo se está tratando de regular esto, si es que se está tratando de regular. Y en cuarto lugar, traté de ubicar información que estuviera relacionada también con los mecanismos y estrategias para mitigar el impacto. En términos de las bases conceptuales de este fenómeno, se identifica que dentro de la literatura, pues las teorías conspirativas generalmente son conceptualizadas como un conjunto de explicaciones que buscan darle sentido a fenómenos sociales o grandes eventos sociales que pasaron o que están a punto de pasar y que justamente se presentan como narraciones en las que existen las situaciones pasen y por su lado las noticias falsas son consideradas como un conjunto de informaciones falsas o erróneas, rumores o básicamente mentiras que lo que buscan es manipular, engañar e incidir sobre la opinión pública, ¿verdad? Y que además tienen la característica de que entornos altamente digitalizados son difundidos masivamente, ¿verdad? Por las tecnologías de la información y la comunicación. Con respecto al impacto, lo que se identifica es que, bueno, justamente las noticias falsas y las teorías conspirativas se complementan mutuamente porque si bien es cierto, la teoría conspirativa brinda la explicación sobre ciertas cuestiones, las noticias falsas vienen a ser utilizadas como un mecanismo de evidencia para reforzar la explicación que brinda la teoría conspirativa y a su vez la noticia falsa puede llegar a convertirse o originar en, digamos, nuevos tipos de teorías conspirativas a partir de lo que se menciona en las noticias. Y también tienen una afectación muy particular que es que generan incertidumbre, generan miedo, generan ansiedad sobre las personas, lo que bloquea sus capacidades para que puedan tomar buenas decisiones y también para que razonen de acuerdo a la lógica y el sentido común y generan desconfianza hacia lo que son las autoridades, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación tradicionales. Y con respecto a la parte de entender por qué es que estos contenidos pueden ser tan efectivos o tener un impacto tan importante sobre las personas, es porque, bueno, los seres humanos tenemos una capacidad limitada para procesar información y ante esa sobreabundancia de información que hay en el ciberespacio, pues indudablemente no se puede pues entender, razonar o ver todo lo que hay. Y además la atención es un recurso escaso que nosotros tenemos. Entonces la forma como se suelen presentar también este tipo de informaciones es un elemento que hace que la gente llegue y vea o prefiera este tipo de contenidos en lugar de otros. También está el fenómeno del sesgo de confirmación que está relacionado con el hecho de que, bueno, las personas tendemos a privilegiar los contenidos que son afines a nuestras creencias y a rechazar los que son contrarios. También podemos vernos susceptibles a creer en este tipo de contenidos si hay, digamos, si no entendemos algún fenómeno o algo que está pasando a nuestro alrededor, se puede hacer o podemos creer en esto como una especie de contrapeso psicológico, ¿verdad? Como para tratar de tener cierta certeza o seguridad. Y luego hay ciertos rasgos psicológicos, principalmente relacionados con el trastorno de la esquizofrenia, que pueden hacer o que parecen estar presentes dentro de la gente que tiende a creer en este tipo de contenidos. Con respecto al tema de la regulación, es importante señalar que esto pues es un reto enorme en términos de que, bueno, si se regula hay que evitar que se coarte la libertad de expresión de las personas. Y por otro lado, la forma como está construida la Internet, que son redes que se comunican por diferentes nodos, pues de algún modo imposibilita que se pueda generar, digamos, alguna regulación que pueda tal vez afectar todos los nodos de manera efectiva, ¿verdad? Sin generar, digamos, otro tipo de implicaciones al respecto. Y por supuesto también el tema de que si hoy se elimina una plataforma puede aparecer otra al poco tiempo. Algunos de los países lo que han hecho para regular esto es generar normas específicas para que se verifique la veracidad de contenidos y tratar de obligar a las plataformas que
comparten ese tipo de contenidos para que los quiten e inclusive penalizarlas, mientras que también, por otro lado, se ha optado por la introducción de disposiciones civiles, administrativas y penales que lo que buscan es que de una manera indirecta regular lo que hacen los medios de comunicación, lo que ocurre dentro de los procesos electorales en términos de cómo se comunica, ¿verdad? Y cómo se presentan ciertas ideas e información. Y también luego hay una beta relacionada con la difamación, que esto es de manera indirecta tratar de incidir sobre el fenómeno de las noticias falsas y las teorías conspirativas. Por otro lado, con respecto a las estrategias aplicadas, es importante señalar que, bueno, las respuestas no son únicas, ¿verdad? Y que parece indicar que, bueno, se necesita esfuerzos conjuntos y multiactor. Y algunos de los actores importantes que deben ser incluidos en este tipo de iniciativas son las empresas, los gobiernos, los medios de comunicación, la ciudadanía, las empresas con todo el tema de la moderación de contenidos, la prohibición de cierto tipo de publicidad, los gobiernos que deben promover pues justamente el uso de fuentes confiables de información y también adoptar estrategias de gobierno abierto. Los medios de comunicación deben comprobar también pues no solamente la veracidad de la información que ponen, sino también desarrollar alianzas con fact-checkers que den herramientas a la ciudadanía para comprobar pues justamente el tipo de información que están viendo. Y la ciudadanía debe ser, primero, tener una actitud crítica ante la información, pero también debe ser preparada con un conjunto de capacidades y conocimientos especiales que les permitan pues sobrevivir a un contexto altamente pues digitalizado. En términos de las conclusiones y recomendaciones, lo primero que hay que considerar es que, bueno, es súper necesario que se continúe reflexionando sobre el impacto que están teniendo las sociedades informacionales y los procesos de transformación tecnológica dentro de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, qué está pasando, pero también entender cómo esto está debilitando nuestro tejido social, y prestarle atención a los impactos psicológicos que esto está generando, ¿verdad? Y sobre todo entender que este conjunto de cambios que a veces pueden ser confusos y transformaciones que se están dando en el entorno en diferentes ámbitos, no solo a nivel productivo, a nivel laboral, puede generar incertidumbre y esa incertidumbre pues a su vez genera miedos y ansiedades y eso puede ser un poderoso motor para que se genere comunidad y vínculos sobre cuestiones que no van a ser tan positivas desde el punto de vista social e inclusive hay que ponernos a pensar como justamente si construimos comunidad sobre vínculos negativos o basados en el odio y el miedo, si eso puede limitar o imposibilitar, ¿verdad?, el avance de los derechos humanos y, por ejemplo, de otro tipo de reivindicaciones y luchas sociales. De igual modo, es importante que se explore la forma como, y que conversemos más sobre cómo se puede regular este tipo de contenidos sin tener que socavar la libertad de expresión, si es que eso es posible. Y también continuar profundizando en el análisis y la investigación sobre las teorías conspirativas y las noticias falsas como fenómenos y cuál puede ser su eventual vínculo, ¿verdad? O incidencia dentro del debilitamiento de nuestras democracias o qué impacto puede tener. Y de igual modo, un campo nuevo al que hay que prestarle atención es todo el tema del análisis y estudio de las personalidades que son propensas a creer en este tipo de teorías conspirativas. Y por otro lado, es importante señalar y considerar también la posibilidad de crear observatorios de tendencias tecnológicas y de vigilancia tecnológica, sobre todo no solamente para que haya un monitoreo del entorno de lo que está sucediendo, sino también para que se pueda entender o identificar potenciales transformaciones tecnológicas o tecnologías en sí y evaluar cuál puede ser su potencial impacto a nivel social, ¿verdad? Inclusive ponernos a cuestionar si es necesario que se construya una nueva arquitectura del Internet o una nueva gobernanza y la forma, digamos, cómo nos estamos relacionando y lo que está sucediendo acá. Y para ello, pues, instituciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones pueden tener un rol clave. De igual forma, es importante que se continúen desarrollando más alianzas estratégicas, ¿verdad? No solamente con los actores tradicionales que pensamos, como empresas, gobiernos y ciudadanía, sino también con nuevos gigantes tecnológicos y otro tipo de organizaciones que también deben estar vinculadas. Y finalmente, es importante que se piense en cómo fomentar la alfabetización digital en los sistemas educativos, no solamente desde un punto de vista de que las personas sepan cómo utilizar la tecnología en sí, sino que tengan
conocimientos y habilidades que realmente les permitan adquirir competencias informacionales y mediáticas para poder juzgar el tipo de información a la cual están expuestos y que además puedan adquirir otro conjunto de herramientas como capacidades vinculadas a ciberseguridad y protección de datos, entre otros temas. Eso sería de mi parte y les agradezco muchísimo nuevamente por el espacio.